José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, nos acompaña desde nuestros estudios en Washington. José Miguel, gracias por estar aquí. Buenas noches, feliz año, no te había visto antes. Muchas gracias, buenas noches. Y feliz año para ti también, Fernando. Gracias, José Miguel. Un reporte que, bueno, no solamente menciona a Venezuela, José Miguel, es un reporte sumamente amplio, el reporte número 28, Informe Mundial de Human Rights Watch. Sin embargo, hay señalamientos concretos, crudos y duros en torno al régimen de Nicolás Maduro. Quiero preguntarte algo, y esto es una mera duda de mi parte. Cuando sí se hace este reporte, José Miguel, ya están aquí incluidos, vaya, en la evaluación, los hechos ocurridos en el caso de Óscar Pérez, o aún no estaban incluidos en este informe. No, lo de Óscar Pérez no está incluido porque el informe comprende hasta fines de diciembre todos los principales acontecimientos que se produjeron en Venezuela y en todo el mundo y que tienen relevancia para derechos humanos durante el 2017. Pero evidentemente que lo ocurrido en el caso de Óscar Pérez se inserta dentro de un cuadro de gravísimas violaciones, masivas violaciones y violaciones sistemáticas y deliberadas cometidas por una dictadura que ha logrado lamentablemente consolidarse en la región. Y te lo preguntaba, José Miguel, porque como bien lo decías tú y lo mencionaba hace un momento, esto enmarca perfectamente en temas de derechos humanos. Sin embargo, en el caso particular de Óscar Pérez, hay un registro en video, casi que en tiempo real, de lo que ocurría, la posición de ellos, la rendición, el uso de RPG-7, misil en contra del chalet o de la casa donde se encontraba. Preguntarte, José Miguel, concretamente, este evento, ¿crees que pueda disparar o activar otros mecanismos como la Corte Penal Internacional de La Haya con la documentación misma que Óscar deja? Mira, Fernando, hay abundante información proporcionada por nuestra organización, pero también por los informes del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que muestran que estamos frente a un patrón de conducta con violaciones o atrocidades sistemáticas y que tienen además un carácter generalizado a lo largo y ancho de Venezuela. Estos no son hechos aislados y creemos que el récord de la dictadura de Maduro justifica hoy día la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Este caso, el de Óscar Pérez, el que se produjo hace un par de días y que sugiere que se trató, por todas las evidencias que circulan, de una ejecución extrajudicial, lamentablemente es muy probable que no sea objeto de una investigación rigurosa, imparcial, como todo el mundo lo exige hoy día alrededor del mundo en relación con el caso de Venezuela. ¿Y por qué no va a haber una investigación? Porque no hay instancias, no hay autoridades, no hay jueces, no hay ninguna entidad que tenga la capacidad para frenar, para investigar, para llegar hasta el fondo de lo ocurrido y con credibilidad mostrarnos unos resultados que permitan hacer justicia frente a estos hechos. Por ello es que creo que la intervención de instancias internacionales, en particular la Corte Penal Internacional, que tiene facultades para sancionar penalmente en términos individuales a las autoridades venezolanas, tanto civiles, militares como judiciales. Importantísimo lo que me estás diciendo en una plática que tenía con el secretario Almagro. Me decía la necesidad de que al menos un país presente una solicitud ante la Corte Penal Internacional. En cualquiera de los casos, estamos hablando de Venezuela, cualquier otro país en el que se presuman violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. José Miguel, ¿qué tan difícil es que ante estos acontecimientos un país tome la decisión de hacerlo? Estamos hablando del Grupo de Lima, estamos hablando de la presión de los expresidentes del Grupo IDEA. Es decir, hay varias manifestaciones, pero ese paso
de un solo país hacer la solicitud para obligar a una Corte Penal Internacional a tomar acción o realizar una investigación no se ha logrado. ¿A qué lo atribuyes tú? A ver, Fernando, yo creo que estamos cada vez más cerca de una decisión de esa naturaleza. Y creo que además el liderazgo pionero del secretario general Luis Almagro en esta materia está teniendo una gran repercusión. Creo que hoy día podemos celebrar, y digo celebrar, la adopción de sanciones individuales con el congelamiento de cuentas corrientes, de inversiones y al mismo tiempo con el rechazo, la cancelación de visas para 7 altos funcionarios venezolanos por parte de la Unión Europea. Se les están cerrando los espacios. No solo es Estados Unidos y Canadá, también hoy día es toda la Unión Europea la que se pronuncia concretamente contra 7 funcionarios. Nosotros estamos proporcionando información desde hace bastante tiempo a la Unión Europea para que amplíe esa lista, para que la aplique en concreto contra autoridades judiciales, militares y civiles, políticas, con responsabilidades en estos hechos. El Grupo de Lima se reúne en Santiago el próximo martes 23 para tratar justamente la situación de Venezuela. Y allí creemos que es central que en la agenda esté o la aplicación de sanciones o la remisión o la apertura, digamos, la solicitud de apertura de un caso ante la Corte Penal Internacional, es decir, ante la Fiscalía de la Corte, una investigación preliminar. No creemos que haya otra opción sobre la mesa, porque las condenas que se han formulado son muy importantes. El Grupo de Lima ha tenido pronunciamientos contundentes, categóricos, pero por lo visto el régimen dictatorial de Maduro no está dispuesto a modificar su conducta. Al contrario, las evidencias demuestran que la situación se agrava día a día, no solo en materia política, sino también en lo que es la crisis humanitaria, la escasez de alimentos y medicinas, que es dramático en el caso de Venezuela. Por ello es que creemos que el Grupo de Lima tiene aquí una oportunidad sobre la mesa y bastaría, como dice el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que un Estado que haya ratificado el Tratado de Roma solicite la apertura a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad y que evalúe la Fiscalía, si los hay, contra las autoridades venezolanas. Cierto, así mismo es un amplio contexto de parte de José Miguel Vivanco. José Miguel, voy a hacer una pausa, regreso. Quiero hacerte una pregunta que me sorprendió, la verdad, en el informe, es prácticamente en la entrada, donde dicen ustedes que, bueno, después de haber visto todas estas agendas del populismo autoritario, en fin, que se demostró, estos líderes de la sociedad movilizada, etcétera, que el ascenso de gobiernos que desprecian los derechos no es algo inevitable. Quiero hablar un poco de eso. Quiero hablar un poco de eso porque hay algunos que están colocados, ¿no? Que ya están ahí, vaya, que los tenemos ahora mismo en el poder. Entonces, poder entender un poco esto que dicen en el informe, si es a futuro o si es que hay ejemplo actualmente, al menos en nuestra Latinoamérica, ¿no? o en el mundo, tú me dirás. Pero después de la pausa, José Miguel Vivanco, regreso un momento con él. Por lo pronto, a ustedes en casa les recuerdo que estamos hablando acerca de este 28º informe informe mundial de Human Rights Watch. Seguimos con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en su 28º informe mundial sobre los derechos humanos, donde se analizan los derechos humanos en más de 90 países. Leía yo algo que me llamaba la atención y le preguntaba a José Miguel, cuando ustedes hablan de que estos líderes y parte de la sociedad movilizada demuestran que el ascenso de gobiernos que desprecian los derechos humanos obviamente, no es algo inevitable. José Miguel, explícame un poco, si pudiéramos profundizar, porque no sé, tal vez es por este trabajo, me cuesta trabajo entenderlo y verlo. Fernando, el punto que hemos podido comprobar a lo largo del año pasado, del año 2017, es que a pesar del surgimiento de gobiernos populistas, de gobiernos dirigidos por políticos demagogos, que mienten, que alteran los hechos, que no creen en las evidencias y que tienen un discurso muchas veces
racista, un discurso destinado a avasallar con libertades y derechos fundamentales o incluso con instituciones. Pero frente a ello hemos podido comprobar, y especialmente lo hemos visto en los Estados Unidos, pero también en otros sitios, cómo la actividad desarrollada, por ejemplo, por los jueces, por los tribunales de justicia, en la medida en que son independientes, puede contribuir a frenar estos impulsos populistas. Porque los líderes populistas creen que por haber sido elegidos, por contar con un mandato temporal, eso les da licencia para imponer sus puntos de vista al margen de las minorías, de los derechos de las minorías o de los derechos de la oposición o incluso de aquellos que disienten. Y para eso están las cortes. Y para eso también están los medios de comunicación. Bien están los medios de comunicación, la prensa. Y también creo que cumple un rol fundamental la sociedad civil. Por eso es que lo que hacemos en este informe es un llamado a no dejarse deprimir por algo que pudiera parecer como una especie de tragedia griega, cuando en realidad el cambio está en nuestras manos, en la participación política, en la capacidad de debatir temas fundamentales y defender los fueros y los derechos que tenemos, que han sido objeto de conquistas muy duras, muy difíciles, pero que hay que preservar en cualquier sociedad democrática. Un mensaje muy importante si tomamos en cuenta, José Miguel, todos los procesos electorales que se estarán celebrando en nuestra Latinoamérica en este año. Vienen momentos importantes para países como Colombia, como México. México siendo uno de los países que también se encuentran dentro de estos análisis, este informe mundial de parte de Human Rights Watch. Y quiero preguntarte aquí, que es una tendencia generalizada, diría yo, de rechazar por parte de los gobiernos estos informes. En lugar de buscar los mecanismos necesarios para la protección de estos derechos humanos, derechos fundamentales, los gobiernos los últimos meses o los últimos años han tenido esta tendencia de desacreditar, rechazar y responder incluso en contra de. José Miguel, ¿cómo lograr que estos informes sean tomados en cuenta como un señalamiento importante para trabajar en los mismos y no para rechazarlos de inmediato y descalificarlos? Mira, la clase política, las autoridades en muchos de estos países miran estas radiografías, esta fotografía que uno les coloca al frente sobre su récord, su propio récord en derechos humanos, como una amenaza. Y entonces o hacen la vista gorda o pretenden que no existe una evaluación crítica, una verificación crítica del récord del país, o simplemente optan por descalificar o atacar al mensajero que expone estos hechos. Pero en la medida en que hay un debate público relativamente rico, un debate público constante y con sectores y voces y puntos de vista independientes, que lo hay en muchos de nuestros países, esta negación, este rechazo de algunas de las autoridades es imposible digamos, de garantizar su éxito, porque la opinión pública está perfectamente al tanto de estos problemas, sabe lo que representa el abuso de poder, la corrupción, las violaciones a los derechos fundamentales, los recortes a las libertades públicas, específicamente a la libertad de expresión. Por ejemplo, el caso de México, que tiene hoy día unos índices de homicidios quizás los más altos sufridos por México en las últimas 2 décadas, desde que México ha empezado a contabilizar a nivel nacional los homicidios. Las cifras que se dieron el año pasado por sobre 23.000 son las más altas que ha sufrido México, pero también el asesinato de periodistas, que lo coloca a México en una posición similar, nada menos que Siria, respecto de ese fenómeno. Y eso los mexicanos lo saben, el pueblo de México y todos los sectores, incluso los sectores políticos, tanto de gobierno como oposición, están perfectamente conscientes. Lo importante es que esto hay que visibilizarlo, mostrarlo y debatir para que ojalá se produzca un cambio.
Claro, claro, y es que eso es lo importante, darle visibilidad. Me queda muy poco tiempo, pero no puedo irme sin preguntarte acerca del caso particular de Honduras y este colapso político que se vive, este enfrentamiento político que se vive con unas elecciones cuestionadas como pocas en los últimos años y bueno, que tal vez no muchos esperaban que en Honduras ocurriera algo así. José Miguel, ¿qué pasa ahí? Es muy grave lo ocurrido en Honduras, porque fíjate que se ha desautorizado por parte de los Estados miembros de la OEA nada menos que a una misión in situ, en el terreno, que recogió evidencias, que estuvo observando ese proceso electoral por parte de la OEA. Y esa es la misión que llegó a la conclusión que se habían registrado irregularidades muy graves, tan graves que llevaron al propio secretario general Luis Almagro a proponer una nueva elección. Y esto, la verdad es que no fue tomado en consideración por ninguno de los Estados miembros de la OEA, por el gobierno de Trump, del gobierno americano. Fue uno de los primeros, junto a México y Colombia, en reconocer el actual gobernante, el señor Hernández, el presidente Hernández, como el legítimo ganador de esas elecciones. Esta descalificación hacia la Secretaría General de la OEA, hacia esos expertos y esa misión que realizó un estudio en el terreno, va a traer lamentablemente consecuencias muy graves, porque genera la impresión que en el caso de Honduras se está aplicando un rasero distinto al de otros países, fundamentalmente por cuestiones ideológicas. Y eso no puede ser. Estos mecanismos de verificación, mecanismos de evaluación deben estar en condiciones de reaccionar al margen de las simpatías o antipatías políticas que uno tenga respecto de los candidatos que están disputando una elección. Te quiero preguntar hacia el futuro, José Miguel, y pensando precisamente en escenarios electorales, ¿crees tú que, en base a todo esto que hemos vivido durante 2017, ¿crees tú que haya posibilidad de una mejoría en cuanto a tema de derechos humanos en países como México o Colombia, el mismo Honduras, en este 2018? ¿Crees que se están activando mecanismos, organizaciones no gubernamentales, hay la suficiente presión internacional para poder generar un cambio o aún el trecho es muy largo? Yo creo que hemos sufrido graves retrocesos en América Latina en el 2017 y al mismo tiempo, con una administración como la de Donald Trump, que no tiene mayor credibilidad en estas materias, que tiene unas políticas que están abiertamente reñidas con estándares internacionales en materia de derechos humanos, a diferencia del gobierno del presidente Obama, lamentablemente se genera un vacío muy fuerte y lo que se impone en la región es una gran fragmentación. Y lo que estamos viendo al mismo tiempo son retrocesos como los que se dio en el Perú con el perdón humanitario, que la verdad fue más bien una transacción política a la que llegó el presidente Pedro Pablo Kuczynski con la oposición mayoritaria en el Congreso del Fujimorismo. La gran mayoría de los peruanos y la comunidad internacional lo descalifica, lo rechaza como un hecho de manipulación. Lo que mencionábamos de Honduras, los retrocesos en materia de violencia en México. Creo que el panorama que estamos viviendo es difícil. El caso, insisto, de Venezuela es probablemente el más grave lejos en este continente, pero y no se le ve hasta ahora salida, salvo que se incremente la presión internacional. No tengo gran optimismo en relación a mejorías que se puedan registrar en materia de derechos humanos en esta región, pero obviamente no se pueden colocar todos los países en un mismo saco. Hay matices, hay diferencias, y ojalá que esas diferencias puedan terminar imponiendo un récord, una narrativa distinta para esta región. Ojalá que así sea. Hay que ser realista ante todo y así lo es siempre José Miguel Vivanco. Muchísimas gracias, José Miguel, por estar con nosotros aquí, hablar un poco acerca de todos estos temas que tienen que ver con el 28º Informe Mundial de Human Rights Watch acerca de los derechos humanos. 90 países evaluados
y ahí está, si usted lo quiere consultar en el portal web. Está muy interesante, se lo recomiendo, tiene que revisarlo. En el portal web de Human Rights Watch, ahí encuentra el informe. Le va a tomar un tiempo, pero créame que vale toda la pena para entender realmente el panorama mundial en el tema de derechos humanos. José Miguel, mil gracias, un abrazo. Muy buenas noches, Fernando, y muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti. Era José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Nosotros tenemos información de último momento que está generando en Venezuela, pero se la voy a dar después de la pausa. Regreso en un momento, tal vez tenga que cancelar la próxima entrevista que ya le había anunciado, pero créame lo que es por información de último momento. Ahora organizamos bien con la producción y regreso para darle estos datos.